Saludo con gusto a Emilio Álvarez y Casa, senador del Grupo Plural e integrante del Frente Cívico Nacional. Emilio, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, Guillermo, acá con el Financiero. Grande alegría en saludarte. Muchas gracias, senador. Permíteme abrir la conversación hablando del Frente Cívico Nacional. El pasado fin de semana inició una ruta que llevará a definir las acciones futuras de esta organización, entre las que se contempla la posibilidad de que se convierta en partido político. Recordemos que como convocante de la Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional ha acumulado miles de simpatías y de seguidores. ¿Cuál es la hoja de ruta para el Frente Cívico Nacional? Mira, Guillermo, efectivamente nos reunimos ahí en las instalaciones del gimnasio Juan de la Barreda, al lado de la alberca olímpica. Estuvimos físicamente en unas 1,600 personas. A distancia nos acompañaron 3,900. Éramos en la reunión unas 5,500 personas. Cerca de 150 organizaciones y personas de todo el país nos dimos cita, esencialmente con tres grandes temas. La primera es un balance de este 2 de junio y poder generar una revisión crítica de fortalezas y debilidades y generar también una lectura en términos del momento país. Esto nos llevó a discusiones para encontrar las necesidades de un momento que llamamos como de crisis de representación. Y por eso hemos abierto la discusión en dos sentidos. Uno, poder responder de mejor manera al momento que estamos ahora atravesando. Vimos con extraordinaria preocupación y así se hicieron grupos de trabajo para poder platicar sobre la sobrerepresentación que se quiere llevar en la Cámara de Diputados por Morena y sus aliados, que es en realidad un fraude a la voluntad popular. La diferencia de la votación en el Poder Legislativo fue de 12 puntos, en particular en la Cámara de Diputados, solo 12 puntos. Y lo que quieren hacer en una lectura, yo diría, bastante ventajosa, pero sobre todo fraudulenta a la voluntad popular, es una diferencia de 50 puntos porcentuales, de 12 a 50 en la Cámara de Diputados, de manera que Morena pase a tener 54% de los votos a 75% de los escaños en la Cámara de Diputados y dejar a la oposición, que tuvo 42%, 43%, en 25%. Esto es un despropósito y nos parece que es fundamental movilizarnos en contra de esto. En su caso, iríamos a principios de agosto, así lo comentamos, al INE o al Tribunal Electoral para hacer saber nuestro rechazo e indignación por esta medida. Lo mismo sucede con la reforma judicial. Nos parece que es un grave error pensar que la urna elimina los fenómenos de corrupción. Si eso así fuera, habría grande confianza en diputados y senadores y todas las figuras electas, y eso no sucede. Pero no es cierto que vaya a haber una elección directa, porque va a haber antes una previa selección por parte esencialmente Morena y sus aliados. Y no es cierto que esta reforma vaya a arreglar mucho los problemas que queremos. El 85% de los problemas, Guillermo, están a nivel estatal y esta reforma no atiende nada de eso. Al contrario, lo que busca es erosionar la carrera judicial que con tanto trabajo se ha construido y también construir en la Suprema Corte de Justicia una especie de diputación judicial. El ánimo de esta reforma, entonces, no es arreglar los muy urgentes pendientes que tenemos en materia de justicia o de lucha contra la impunidad, que es un hecho que lo son y que tiene que haber un cambio, pero el ánimo de esta reforma es esencialmente la venganza de López Obrador hacia un poder que en ejercicio de derechos de los ciudadanos y en defensa de la Constitución ha detenido atropellos, ilegalidades e inconstitucionales de este gobierno. Y la tercera tiene que ver con la reforma militar. No solo el paso de la Guardia Nacional a la Sedena, a la Secretaría de Defensa Nacional, sino modificar la Constitución para que el Ejército y la Marina puedan realizar todas las actividades contenidas en la Constitución y las leyes que de ella emanan. Estos tres temas van a llevar a proponernos hacer una serie de movilizaciones con muchas organizaciones. Y el último tema
se acordó una comisión de consulta y auscultación para que en noviembre podamos reunirnos al día 23 de noviembre, en unos 4 meses, en la lógica de poder preguntar, sobre todo en los estados, con las organizaciones, que sin ser esencialmente la expresión de que la Marea Rosa se convierta en un partido, sí preguntar a gente que en ella participó, porque no creemos que simplemente esto vaya a ser la Marea Rosa. No, la Marea Rosa tendría que seguir siendo ciudadana, pero sí creemos que hay una vertiente importante de mucha gente que está dispuesta a defender la democracia, que no quiere ceder, no quiere rendir y no quiere dejarse aplastar por una maquinaria de gobierno y partido que amenaza nuestras libertades y derechos. Esta comisión estará conformada por un grupo de personas muy reconocidas y tendrá también un equipo operativo a nivel Estado que nos permitirá tener una reunión en noviembre y entonces sí tomar la decisión, si intentamos, si no cambia la ley, en 2025 la ruta de una nueva fuerza política, sobre todo de carácter ciudadano, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, escucho mucha preocupación de lo que podría venir para el país si el Tribunal Electoral no resuelve el problema de la sobrerepresentación que, como está planteada, dejaría al país en manos de Morena, apartándose de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Ya lo mencionabas tú, que le otorgó un 55% en números redondos frente al 43% de la oposición. ¿Qué crees que suceda? Hay 2 elementos que quien nos acompaña ahora en el financiero tiene que tener claridad. La primera es que Morena no tiene los votos en el Senado y eso es fundamental. Eso es fundamental para que los partidos políticos de oposición que recibieron la confianza y el voto de la ciudadanía lo hagan valer. Pueden ser 2 o 3 o 4 los votos de diferencia, pero es fundamental que las oposiciones refrenden la confianza, el voto, porque es ahí donde se tiene que hacer valer. Y también toca a la ciudadanía acompañar, pero exigir, digamos, arropar, pero la exigencia democrática para que nadie se doble, para que nadie falte, para que no haya acuerdos inconfesables, aunque sean pocas las personas de diferencia. La segunda discusión es en la Cámara de Diputados y nos llevará esencialmente a que terminen en estas semanas los juicios en los conteos o procesos distritales. Hay todavía algunas revisiones, están cambiando las decisiones y con base en esa información, a principios de agosto, el INE, el Instituto Nacional Electoral, tendrá que tomar una decisión final de cómo se asignan las diputaciones plurinominales. Con eso, a más tardar el 23 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que decidir. Seguimos preocupados porque Morena en el Senado no quiso incorporar a 2 de los magistrados que faltan. Es obligado que el tribunal incorpore ya a esos magistrados, magistradas, para que puedan resolver en los mejores términos no solo la sobrerepresentación, sino también la calificación de la elección. Y nos parece muy importante que la ciudadanía esté pendiente. El tribunal tiene que estar a la altura de la defensa del voto de la ciudadanía, así como se pide el entendimiento para asumir que una mayoría decidió la continuidad del gobierno en los próximos años, también se tiene que respetar la voluntad de la gente en la urna y no distorsionarlo de esta manera. Dan por hecho eso y me parece que es indebido. No es cierto que la gente haya dado el permiso a Morena y sus aliados para modificar la Constitución. Eso no pasó en la urna, Guillermo, y es muy importante tenerlo en cuenta porque están queriendo generar una narrativa como si esto fuera un permiso, una autorización, un aval, y eso no fue lo que pasó el 2 de junio en materia de la integración de la Cámara de Diputados, Guillermo. Permíteme profundizar sobre otro tema extraordinariamente grave, que es la reforma judicial, si se mantiene en los términos en que la ha planteado López Obrador. Sabemos que hay foros de Parlamento abierto donde se han escuchado señalamientos y propuestas de gran valía. La pregunta es, ¿qué hará Morena al final? ¿Tomarán en cuenta las propuestas o pasarán la iniciativa sin cambiarle una sola coma y se materializará la politización de la justicia? Senador Emilio Álvarez y Casa.
Fíjate que vemos con mucha preocupación. Algunos de los foros en realidad han estado lejos de un equilibrio en la discusión. Morena ha tomado mayoría en la lista de los asistentes. Vimos cómo el primer foro lo cerró de manera muy indebida Arturo Saldívar y no la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que es la cabeza del Poder Judicial, es un poder de Estado. De hecho, ahora vemos una andanada del presidente y miembros de su partido en contra del Poder Judicial. Yo veo que estos ataques desde dentro y fuera del Poder Judicial son algo equiparable como un golpe de Estado técnico en contra del Poder Judicial. Yo insisto, si este tipo de afirmaciones, ataques o acciones fueran en contra de López Obrador, muy probablemente dirían que es un intento de golpe de Estado. Me parece que hay una celada en contra de la ministra Piña. Me parece absolutamente indebido que piensen que porque la ministra Piña se refiere a López Obrador y Claudia Sheinbaum, que son los que van a conducir esta discusión para que participen en la discusión, le receten toda una andanada de ataques. Es como pensar que es un diálogo que supuestamente solo se resuelve en el legislativo. Eso es falso. El presidente todos los días habla de la reforma y del Poder Judicial, Claudia Sheinbaum también. Y si fuera entonces solo el Poder Judicial, ¿por qué hablan ellos? Que la ministra Piña haya hecho referencia al presidente y a la virtual presidenta electa, pues tiene que ver la referencia justo de un proyecto político y de una responsabilidad. Me parece que hay un exceso en contra de ella y del Poder Judicial. Y pensar que la urna va a hacer que la justicia sea más eficaz, no lo veo. Al contrario, a mí me preocupa que pueda pasar porque entonces va a haber promociones electorales y con dinero. Que tengamos abogados de narcos, abogados de redes de macrocriminalidad como jueces o magistrados. Que tengamos una incorporación de ministros o ministras que en realidad tengan como jefe a un jefe político, probablemente en el gobierno, y no a la defensa de la Constitución o la justicia. Me parece entonces que la idea de la elección de los juzgadores no es la fórmula para resolver los problemas. Claro que tenemos problemas y tenemos que resolverlos, pero eso pasaría por tener más y mejores jueces, más y mejores instalaciones, más y mejores, por ejemplo, trabajos de las fiscalías, porque el 95% de los problemas no llega a los juzgados, se queda en las fiscalías. El grave problema de esta reforma es que no atiende ni lo estatal ni a las fiscalías. Me parece entonces que se procede a un diagnóstico equivocado. Es como si tú tuvieras problemas en un pie y te quieren cortar el brazo. Me parece entonces que hay una falencia grave porque lo que López Obrador quiere en realidad es controlar al Poder Judicial. Eso no le va a dar más justicia a los mexicanos, eso no va a resolver el legítimo reclamo de protección de la justicia y eso no va a evitar la interferencia de los poderes fácticos, al contrario, abre puertas peligrosas, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿existe efervescencia política en los partidos, particularmente en aquellos que renovarán dirigencias próximamente? Quiero conocer tu opinión de lo que está sucediendo en PAN y PRI, que son parte de la alianza opositora. No hay buenos augurios de lo que está ocurriendo allá adentro, particularmente en el caso del PRI. ¿Cómo ves las cosas? Fíjate que yo quiero insistir en el llamado a las dirigencias para que asuman y entiendan que el momento país pasa por el debate de la sobrerepresentación. Esa es la discusión más importante. No es exagerado decir, Guillermo, que la vida de la República depende de eso. Hemos visto discusiones al interior del PRI y del PAN que yo invito a que las dirigencias las hagan a un lado. Tenemos todavía que apostar a que el bloque de contención en el Senado funcione como tal. Tenemos que apostar a que las diferencias se procesen de manera civilizada dentro de los partidos. Yo no quiero contribuir al debate de las oposiciones en términos de los asuntos que pone el presidente de la República. Al contrario, me parece que es muy importante llamar a las dirigencias y a sus militantes para que entendamos que la principalísima agenda debe ser evitar la sobrerepresentación ilegal, antiética y anticonstitucional que quiere llevar a cabo Morena.
porque si en lugar de estar discutiendo eso, se está discutiendo la vida de los partidos, pues estamos confundiendo totalmente la gimnasia con la magnesia. Me parece que es necesario que las dirigencias de los partidos asuman su rol como entidades de interés público, que se den cauce a los procesos internos, pero sin perder de vista que los partidos son un medio, que mucha gente espera de los partidos de oposición una reacción fuerte contra estos abusos y contra la amenaza de autoritarismo, Guillermo. Emilio, agradezco mucho tu tiempo para hablar de todos estos asuntos que nos muestran que si no actuamos a tiempo y si no actuamos bien, pues se nos puede ir el país entre las manos. Gracias por estar aquí. Es así, es así. Y sí, por eso, digamos, está muy bien lo de las oposiciones. El Frente Cívico Nacional cree que es momento de organizarnos, cree que es momento de otra forma de hacer política, que los dirigentes no vayan en las pluris, que las candidaturas las elijan la ciudadanía, que tengamos un consejo de gente de sociedad civil que no forme parte, pero que sí nos oriente. En fin, solo son ideas, pero sin dejar de perder la centralidad, que la batalla principal ahorita es contra la sobrerepresentación. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo. Gracias nuevamente, senador Emilio Álvarez y Casa. Hasta pronto.